El tema que vamos a ver hoy es la guerra civil en Siria. Esta guerra forma parte de la primavera árabe, inicia en el año 2011 y continúa en el año 2020, que es en la actualidad. Aquí estamos observando a Aylan Kurdi, un niño que cambió la historia de esta guerra porque permitió con su muerte observar de cerca el genocidio que está ocurriendo en Siria por parte de unos musulmanes sobre otros musulmanes. Este niño llegó a las costas de Grecia víctima de la guerra, huyendo de la guerra con su familia. ¿Dónde está Siria? Siria es un país de Asia que se encuentra muy cerca del mar Mediterráneo y que a su costado se encuentra Líbano e Irak, Turquía, Jordania. Buena parte de las personas que han sido desplazadas de la guerra se han refugiado en estos países. Los que no han podido sobrevivir a la guerra o no han sido permitidos en estos países han cruzado el mar, terminando muchas veces muertos en el intento. El gobierno de Siria es por parte de Bashar al-Assad, es un gobierno monárquico porque él heredó el poder de su padre y llevan gobernando en Siria 40 años. Los musulmanes se dividen en sunís y chiíes por la forma en la que consideran la religión. El que gobierna es suní. La sociedad forma parte de un grupo de personas diversos, de diferentes formas de creer en la religión, en el Islam, que es una religión de los musulmanes, y esta polarización, esta diferente forma de expresarse, termina en una guerra civil, en una guerra entre los propios sirios, que se enfrentan por quitar del poder a esta dinastía de Bashar el-Assad. ¿Quién apoya al Assad? Pues los estados islámicos, o sea, los que forman parte del Islam, patrocinan al bando que está en el gobierno, que son Arabia Saudita y Turquía a los sunís, y Rusia suministra armas a Bashar el-Assad para luchar contra los rebeldes. Estados Unidos no apoya ninguna de las dos tendencias de una manera definitiva. Aquí estamos viendo la imagen de Bashar el-Assad con su esposa. Ellos forman parte de una élite muy adinerada que se deciden a viajar a Europa, y Europa, cuando se da cuenta que están en una guerra civil fratricida, matándose entre hermanos, pues decide ya no permitir que viajen a Europa como una medida para cancelar el dispendio económico que hacen estos dos gobernantes. Entonces, Hafez era el padre de Bashar el-Assad, muere en el año 2000, entonces le deja el poder a su hijo, como se trata de una dinastía, es como un rey dejándole el poder al príncipe. El Assad lo sustituye y, como ya les mencioné, su gobierno no es democrático, es autoritario, porque ellos no ponen las leyes al servicio de la población, sino al servicio de su autoridad como gobernantes. Aquí les presento dos imágenes de Asma, la esposa de Bashar el-Assad. En una parece reina de la moda y en otra ya se ve muy discreta con una ropa negra. Cuando la prensa empezó a denunciar la forma en la que ella vivía, que no era nada piadosa, no seguía las reglas del Corán, entonces ella quiso simular y cambiar su aspecto para tratar de controlar su imagen en la prensa. Realmente ella es una inglesa, nació en Inglaterra, pero de religión islámica, y forma parte de este gobierno como parte de la esposa del presidente, y se utiliza mucho su imagen pues para separar a la sociedad en clases sociales. Los más ricos y adinerados son sunís, los menos adinerados son chiitas. Entonces, a Bashar el-Assad, a el-Assad se le compara con Hitler por la forma en la que gobierna de una manera autoritaria, que no respeta los derechos humanos, y aunque la economía en general en Siria no iba muy mal, la libertad es una lucha constante. Entonces los jóvenes se levantan con la bandera de la democracia para tirar el gobierno de Bashar el-Assad en 2011,
junto con los otros países que ya vimos. Ya habíamos hablado de Túnez, que es uno de los primeros países que se levantan en contra de la dictadura y que en su país logran tirar al dictador, pero desgraciadamente los sirios no tienen la misma suerte. ¿Por qué? Pues porque ya mencionamos que hay varios países, Turquía, Arabia y Rusia, protegiendo el gobierno de Bashar el-Assad. Entonces, mientras en Turquía vimos grandes manifestaciones, aquí también en Siria vemos una sociedad organizada. Observen esta imagen, es la bandera siria y muchísima gente que se organiza para protestar con la intención de también tirar al dictador Bashar el-Assad. Sin embargo, el dictador tiene la capacidad de organizar también a grandes multitudes y responder a esta marcha, a esta actitud de los jóvenes de repudio a su gobierno, con marchas a favor de él mismo. Vean esta otra imagen, donde manda a hacer grandes mantas con su propia imagen del presidente para promover su personalidad y para suponer un apoyo grande a su gobierno. Este apoyo, por supuesto, no es un apoyo natural. Ellos logran coaccionar a la gente para que participe en este tipo de actos. Sin embargo, tiene una fuerte milicia que impide que el movimiento de la primavera árabe prospere. Aquí podemos ver cómo también en una primera etapa, antes de que inicie la guerra civil, los niños van a protestar por algo tan simple y tan elemental como es la libertad. Libertad para Siria, libertad de pensamiento, libertad de religión, libertad de costumbres, que se respete el voto, que los gobernantes no sean eternos. Siria, sin embargo, no logra mantener un movimiento pacífico, entran muchos grupos radicales a participar y se desliza hacia la guerra civil. Aquí vemos cómo un movimiento pacífico empieza a quemar imágenes, empieza a preparar a la gente para la guerra. Siria se va a convertir entonces en un sitio que inicia en guerra en 2011 y permanece en guerra hasta la actualidad. No hubo manera de detener esa guerra porque el régimen, en lugar de dar un paso para atrás, empieza a reprimir todas las protestas sociales. Cuando la gente ve que la lucha democrática no cumple con sus objetivos, entonces busca otro tipo de lucha, la lucha guerrillera o directamente la guerra. Entonces vamos a empezar a ver que jóvenes pacíficos dejan las universidades y se van al entrenamiento militar con grupos militares de todo tipo. Aquí podemos observar cómo los jóvenes inician un entrenamiento como fuerzas rebeldes en contra del gobierno de Bashar el-Assad. Desgraciadamente, muchos grupos oportunistas empiezan a participar en Siria para infiltrarse dentro de la guerra. Por ejemplo, Al-Qaeda, que es un grupo conocido por ser terrorista y al que se le adjudica haber tirado las Torres Gemelas en Estados Unidos. Los yihadistas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos jóvenes que se preparan para participar en el conflicto? Pues muchos son de Siria. Yihadista significa que hace la guerra por la fe, que hace la guerra por Alá, que es el Dios que veneran, un personaje histórico y también divino, consideran como Dios, a Mahoma. Entonces, en nombre de Mahoma y en nombre de Alá, que es su Dios, hacen la guerra. Aproximadamente 70,000 personas llegan de los diferentes países a luchar, jóvenes a luchar. Vean esta imagen, es tremenda, cómo el llamado Estado Islámico incluye a los niños desde muy pequeños en el entrenamiento militar. Aquí vemos a un niño armado, fumando, dentro del desastre que genera la guerra. A los niños se les saca de sus hogares o a los niños que quedan huérfanos por la misma guerra, se les empieza a entrenar desde pequeñitos para la guerra. Ahora, el Estado Islámico, también conocido como ISIS, pues ya les mencioné que tiene una conexión con grupos terroristas radicales y que uno de estos grupos se llama Al-Qaeda. Como Al-Qaeda ataca a Estados Unidos, entonces Estados Unidos no está decidido a defender a los rebeldes, pero tampoco quiere defender a Bashar el-Assad porque no es una democracia. Esta disyuntiva la tiene el presidente Obama, porque a él le toca este periodo de gobierno. De tal suerte que sin la intervención de un contrapeso y el presidente de Siria teniendo el apoyo de estos países asiáticos,
pues la guerra se extiende a todo el país, ¿sí? Y entran muchos grupos conflictivos a manipular lo que en el origen era una protesta pacífica. ¿Qué vamos a ver? Que la guerra es una guerra sin cuartel. Ustedes ya leyeron la noticia del uso del gas sarín, el uso de armas químicas como para detener la confrontación entre hermanos. El gas sarín entra por la nariz, destruye el cerebro, destruye los órganos, está prohibido por la ONU desde 1947 y después en unas conferencias de los 50 y sin embargo lo usan. Ante el uso del gas sarín, entonces Estados Unidos responde, dice, ¿cómo es posible que hayan desatendido la prohibición de armas y el presidente Obama amenaza con mandar misiles a Siria y entrar directamente a la guerra si siguen usando el gas sarín? Entonces, esta es una amenaza muy efectiva, fue un momento crucial. Algunos pensamos que por fin iba a terminar la guerra con ese tipo de intervención de Estados Unidos, pero finalmente sale Rusia y la coalición nacional siria a tratar de negociar y evitar una intervención de Estados Unidos. Rusia también dice, vamos a desmantelar todas las... Yo participo para que se desmantelen todas las fábricas de gas sarín. Entra una comisión de la ONU a desmantelarlas y finalmente se inicia un proceso de diálogo con la coalición nacional siria. Participa la oposición política, los que buscan la democracia, de diferentes tipos de religiones y agrupaciones políticas. Esto ocurre en 2013. Sin embargo, la conferencia nacional es una distracción para mantener en paz un poquito a la gente. Sin embargo, la guerra continúa. Esta guerra mata a muchos chiitas, que son un tipo de musulmanes menos adinerados, y mueren de manera catastrófica. Ahora, en la conferencia de paz del 2013, la Liga Árabe propone que sea en Siria la conferencia, que se realice esta conferencia. Sin embargo, luego dicen la sabotearon, no quieren realmente tomar acuerdos y se retiran de la conferencia. Entonces, las pláticas y la negociación no son bienvenidas. ¿Qué pasa entonces en Siria? La guerra continúa. Sin la intervención de Estados Unidos para pararla, podemos observar más de 220,000 personas muertas en ese tiempo. Ahora súmenle en los años que ha pasado, la cantidad de muertes es terrible. Aquí estamos viendo una sola imagen y no es de las peores. Créanme que les elegí una imagen no muy atrevida, pero de la cantidad de gente que muere. Mueren muchos niños quedan abandonados. Cada 4 segundos una persona es desplazada de su hogar, una gran cantidad de migrantes, 18 millones de habitantes desplazados, 280,000 personas muertas y mucho más heridos. Cada día salen de Siria 6,000 refugiados, una gran carga para la ayuda humanitaria internacional. Algunos países de Europa abrieron las puertas para los migrantes, otras las cerraron. Realmente no muchos países aceptan a los refugiados. Hay una idea muy nefasta acerca de que cada quien debe cuidar a su propia nación y muy poca, ¿qué podríamos decir? Bondad para recibir a los que más los necesitan. Si de alguien se viola los derechos humanos en el mundo es de los migrantes. Se quedan sin tierra, se quedan sin alimentos, se quedan sin hogar, a la puerta, a la entrada de otros países que a veces les permiten el acceso, pero no en muy buenas condiciones. ¿Qué pasa con los sirios? Están solos, están en un callejón sin salida, porque la oposición militar de El Assad se refuerza, el extremismo sectario crece, en los bandos de oposición, la oposición no es una, son muchas. Los estadounidenses están hartos de la guerra, sencillamente no creen que haya servido para nada en Oriente Próximo, y el presidente Obama no cuenta con el apoyo de importantes congresistas para lograrlo. Siempre se han estado burlando de Estados Unidos porque dicen que es el gendarme del mundo que se mete en la vida privada de otras naciones, que no respeta su autonomía. Sin embargo, es una gran ironía que ahora, al no intervenir y sí intervenir otros países del ala del este, pues lo que está permitiendo el llamado tío Sam es que la guerra continúe.
y hasta la fecha continúa. A los numerosos detractores o incluso a los enemigos de Estados Unidos en Europa y de todo el mundo, no les digo más que una cosa: si no les gustaba el viejo mundo en el que Estados Unidos intervenía sin cesar, a ver qué les parece un mundo nuevo en el que no lo haga. Y desgraciadamente lo que estamos viendo es que sin la intervención de Estados Unidos, pues no hay nadie que pare esa guerra y la gran masacre, el genocidio que está ocurriendo en Siria. En la actualidad así viven los niños en Siria, entre ruinas, entre bombardeos, en una ciudad totalmente deshecha. Solamente Damasco, que es la ciudad capital donde está el gobierno, permanece más o menos en buenas condiciones, pero casi todo el país se está derrumbando a pedazos. ¿Qué salva más vidas? ¿Una intervención humanitaria o una militar? La idea de que no hacer nada en absoluto es siempre la opción más ética no se sostiene. El problema de la ayuda humanitaria en las catástrofes creadas por el hombre es que trata los síntomas y no las causas. ¿Cómo vas a tratar de resolver una guerra sin armas? ¿Esta es acaso el gran reto para Siria? Aquí podemos observar a Bashar el-Assad saludando a Vladimir Putin. Este es el presidente de Rusia, su gran aliado, el que está financiando la guerra. Recuerden que las guerras son acciones políticas para mantener el poder, y cuando lo haces a través de las armas, pues las armas son un gran negocio económico. Entonces, a Putin le conviene mucho financiar al Assad porque vende armas. Ahora, ¿cómo puede impedirse que continúe el genocidio y termine la guerra? Si Estados Unidos, Europa y Rusia se reunieran y dijeran: vamos a quitar intensidad a este conflicto, interrumpiendo todos los suministros de armas en los que podemos influir y entablando una negociación entre todas las partes y todas las potencias externas interesadas, incluso Irán con su nuevo presidente, pues conseguirían algo, pero no existe esta disposición para impedir la venta de armas. Y vemos esta imagen tan triste, esta última imagen que les dejo para pensar. Familias de migrantes que viven en condiciones terribles, que lo único que quieren salvar es la vida y que terminan en un callejón sin salida. Luego seguiremos hablando de la guerra de Siria. Esta es una introducción para que ustedes se vayan familiarizando. Gracias.